Me corresponde moderar el conversatorio titulado Editoras y antologadoras, testigo y parte del camino de las escritoras. Unas palabritas para presentarme. Yo soy Magda Zavala, escritora, académica, gestora cultural y especialmente interesada en la literatura centroamericana. Nos acompañan hoy en esta mesa Susana Reyes, de Ojo de Cuervo e Índole Editores. Gisela López, del Seminario de Literatura Feminista. Marta Leonor González, de 400 Elefantes. María del Mar Obando Boza, de Abecedaria. Emilia Fallas, de Letra Maya. María Eugenia Ramos, de Guaymuras. Teníamos también previsto la asistencia de Leticia Luna, de México, que se ha excusado y no podrá acompañarnos. Nos hace falta también el ingreso de algunas de las compañeras de la mesa que se irán sumando a medida de que transcurra la mesa. Voy a contarles cómo voy a organizar este momento. Primero, un tiempo para conversar con ustedes acerca de quiénes son las personas que nos acompañan en el panel. Segundo, voy a hacer unas cuantas palabras de motivación de la mesa. Y luego empezaremos entonces con un grupo de preguntas y respuestas que formularé a las compañeras de la mesa. En cuanto a las panelistas, voy a presentarlas en orden alfabético. Emilia Fallas Solera, docente, investigadora y editora, graduada en Literatura y Lingüística de la Universidad Nacional de Costa Rica, con estudios de posgrado en Administración Educativa, Gerencia de Proyectos de Desarrollo Humano y actualmente doctoranda de Pensamiento Latinoamericano en la Universidad Nacional. Recientemente se ha desempeñado como docente universitaria en la Universidad Nacional también. Dirige la editorial independiente Letra Maya. Durante aproximadamente 20 años ha ejercido la docencia y la investigación desde distintas posiciones e instituciones, tanto en el sector público como en el privado. Marta Leonor González es editora y periodista con amplia experiencia en medios de comunicación. Ha sido editora de periódicos y por muchos años fue la directora de la prensa literaria del diario La Prensa de Nicaragua. Es fotógrafa y activista de la lectura. Ese aspecto me parece muy interesante. Ha publicado Huérfana embravecida en el 98, La Casa del Fuego en el 2008, Versos del Festival de Poesía en el 2015 en Costa Rica, Juegos de la Escritura, es una guía para un taller literario, en 2015, Palomas Equilibristas, otro poemario, en 2016, Managua a 38 grados, poesía en 2020. Es autora de varias antologías. Dirige en la actualidad 400 Elefantes. Gisela López, bienvenida Gisela, escritora, poeta, crítica literaria y académica, doctora en estudios de género y feminismo, comunicóloga, coordinadora de proyectos de investigación con el Instituto de la Literatura Nacional, el Instituto Universitario de la Mujer, el Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas y la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es fundadora y coordinadora de espacios literarios. Vamos a citar algunos. Colectiva de Mujeres en las Artes en 2001, Seminario de Literatura Feminista desde 2009 hasta el presente, Cátedra Alaide FOPA desde 2011. Es integrante de la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Guatemala.
mención honorífica en premios de Casa de las Américas en la categoría de estudios de la mujer en 2014. Y hay muchos más premios, no vamos a hacer la lista por el tiempo. María del Mar Obando Boza. Saludos, María del Mar. Educada, dice ella, en la escuela pública, hasta la universidad, en el sistema público de la Universidad de Costa Rica, decidió dedicarse profesionalmente a la enseñanza de la filosofía, el arte y la literatura. Ha trabajado como columnista, gestora cultural, docente y editora en distintas empresas culturales del país. Recibió el Premio Nacional de Comunicación Cultural Joaquín García Monge. Publicó una novela infantil llamada ¿Por qué los adultos son tan amargados? Un título muy interesante. Esto lo hizo para recopilar las experiencias de aula con sus estudiantes. Actualmente es la directora ejecutiva de Abecedaria Editoras, una editorial que difunde el trabajo literario de escritoras centroamericanas y del Caribe. María Eugenia Ramos, no sé si ya se sumó, es escritora y editora, ha sido incluida en numerosas antologías de cuento y poesía publicadas en Suiza, México, Francia y España. Algunos de sus cuentos y poemas han sido traducidos al francés, al italiano, al portugués. En 2011, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara la distinguió como una de los 25 secretos literarios mejor guardados de América Latina. Como editora, es cofundadora de la Cámara Hondureña del Libro. Fue editora en jefe de la editorial universitaria. Actualmente es editora independiente y consultora de la editorial Guaymuras en Tegucigalpa. Y Susana Reyes. Susana Reyes es poeta, editora, actriz y profesora. Es editora en Índole Editores y preside la Fundación Claribel Alegría. Ha publicado Los solitarios amamos las ciudades, Postales urbanas y vitales e Historia de los espejos. Antologada en la poesía del siglo XX en El Salvador. Y publicó también Teatro bajo mi piel. Esta es una edición bilingüe español-inglés de 2014. Es cofundadora y activísima y ejecutiva, conductora de la Red de Investigación de las Literaturas de Mujeres en América Central, RILMAC, y de su apartado que reúne la comunidad de escritoras centroamericanas llamado Sororales. Muy bienvenidas todas a esta actividad de hoy. Voy a hacer una breve introducción que pretende motivar la conversación entre ustedes y con el público. Vamos a hablar de editoriales. ¿Y eso qué es? ¿Qué es una editorial? Bueno, podemos definirla como una empresa privada o pública que se dedica a convertir un texto inédito en un objeto material y simbólico que se llama libro. Eso es de sentido común y conocimiento de todos. También se dedica en algunas ocasiones a imprimirlo, sea por medio de una imprenta, como empresa especializada, o por otros procedimientos de reproducción. Además, la editorial tiene un papel muy importante en cuanto que le asigna valor comercial al libro. Es decir, le da un precio. Eso es importante para los escritores y escritoras. Y también para el público. Tiene que ver con sus bolsillos y sus entradas. A veces también se ocupa de la venta y primera distribución del libro, incluida lo que se ha llamado publicidad literaria y que es muy importante en los países del norte. Es decir, todo el eco que se le hace al libro
con motivo de su salida. Una publicidad literaria que es sumamente importante porque va a ser la primera lectura autorizada del texto. Entonces, la editorial es un sitio de especial interés. En la actualidad, por el momento que todos atravesamos en la cultura, el momento de época, las editoriales pasan por un cambio sustantivo. Orlando Arboleda, que es un especialista en este campo, en un artículo que encontré muy interesante, que se llama La reinvención de la producción editorial en la era digital, dentro del proceso de generación y transferencia del conocimiento. Dice que las editoriales están pasando así intempestivamente de ser empresas manuales semi-mecanizadas, como ha sido la editorial tradicionalmente, del formato físico, a ser semi-electrónicas o electrónicamente intensivas. Esta fase es característica, pues, de la era que estamos viviendo, de la era digital, y propone una serie de interrogantes. Nos preguntamos en este momento de la cultura cómo se actúa para producir el libro digital y cómo consumirlo, es decir, cómo leerlo afectando lo menos posible nuestra salud. Son interrogantes básicos de los lectores y lectoras. Por supuesto, este segundo momento está poniendo cambios también e interrogantes en cómo manejar la empresa. Se manejaba de una determinada manera con un grupo de trabajadores también dados en función de la amplitud de la cobertura de la editorial, y ahora pues se necesitan trabajadores especializados que sepan comunicarse por los medios digitales. Estos problemas que afrontamos en el momento inciden también en los escritores y escritoras. ¿Cómo hacemos el libro para que sea más ágil en el formato digital? O no tiene ningún impacto, no hay problema, seguimos haciendo el libro tradicional. Esos son interrogantes claves que están ahí. El otro aspecto que supone el título de nuestra mesa es la antologación. ¿Qué es eso de hacer antologías? ¿Y qué es una antología? Yo les diría que mi criterio, la antología es una reunión selectiva y motivada de textos sobre algún eje temático. Es decir, no es una selección al azar, sino que es una selección intencionada, que supone un marco teórico, es decir, supone una referencia teórica para hacer ese texto. Entonces, antólogos y antólogas no pueden improvisarse, tienen que conocer su oficio. Distinto a la compilación. La compilación es más bien reunir textos acerca de un tema sin mucho criterio o sin criterios específicos que determinen, nada más es la intención de poner junto un material importante, interesante para la cultura. Y claro que se hace con los cuidados del caso, pero no implica los criterios de selección y la intención de la antología. Bueno, nuestra pregunta de fondo aquí para la mesa es, ¿qué papel ocupa una editorial con respecto a la producción de las literaturas de las mujeres en particular? Si la editorial decide a quién se le da la autoría, confiere autoría, instituye a los autores y autoras, ¿cuáles serían los criterios? ¿Qué criterios hay para decidir si se publica hombres o mujeres? ¿Y en qué cantidad? A manera de hipótesis, para pasar ya a conversar con ustedes, considero que con respecto a las mujeres, la institución tradicional, no digo las presentes, por supuesto, sino
la tradicional ha tendido a ser discriminatoria y selectiva con respecto al trabajo de las mujeres. Y tiende, agrego, la editorial tradicional, a seleccionar los trabajos de autoras situadas en la escala social en los niveles más altos desde el punto de vista económico y social, y a veces las que tienen poder político. Esta es una hipótesis que nace de la lectura que he hecho sobre las escritoras centroamericanas. Ustedes me dirán qué les parece esa aproximación. Y vamos entonces a empezar con las dos primeras preguntas específicas. Esas son preguntas de fondo, así como para que ustedes las tengan en cuenta. Pero las preguntas específicas serían, ¿usted es editora o antóloga? Y quisiera saber hace cuánto tiempo y qué la llevó a optar por esa tarea. Esa es la primera pregunta. Y luego la siguiente sería, ¿cuáles son los libros producidos en esa tarea por la editorial que usted representa? Y cuántos son, más bien que cuántos libros, que es más fácil de recordar, son producidos a lo largo de la historia de su editorial y cuántos son sobre escritoras. Esas serían las dos primeras preguntas. Vamos a empezar en el orden de presentación, las respuestas. Entonces, Emilia, te cedo la palabra. Muchas gracias, Magda, y muchas gracias a la red por la invitación. Primero, un saludo a todas las colegas. De verdad, un gusto estar acá. Bueno, Letramaya empezó hace 20 años. Primero, nos instalamos formalmente, pero lo hacía un poco a medias la edición, porque siempre yo trabajaba con instituciones. Hace 5 años ya decidí dedicarme más a la editorial y a consolidar también un sello propio, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cuál es el criterio de Letramaya para hacer una publicación? Bueno, yo he tratado siempre de que el criterio sea un buen libro, ¿ok? Un libro que converse, un libro que nos diga algo, un libro que haya sido trabajado o que trabajemos en el proceso, ¿verdad? Digamos que el nicho de Letramaya normalmente es un lector, más lector, por decirlo así, un lector un poquito más especializado, porque trabajamos también con libros especializados, porque nosotros trabajamos las dos líneas, servicios y la línea de literatura. Entonces trabajamos especialmente con libros pues, más especializados y en esa línea. Entonces el criterio es ese. Entonces aquí digamos, ya poniendo la pregunta a Magda, si el criterio publicar hombres, publicar mujeres, bueno, el criterio es publicar un libro que tenga las condiciones y la calidad para poder ser publicado. Entonces, aún así, sí, si bien es cierto, en el proceso nos llega todo tipo de libro, digamos, ya en estos 5 años, por hablar de estos 5 años y no los anteriores, que eran más de servicios, en estos 5 años hemos publicado ya más de 50 libros, entre libros de servicios y libros de ya propios de la editorial, ¿verdad? O sea, son de la editorial, pero digamos unos son de servicios que le damos a las universidades, por ejemplo, y otros son propios de la editorial. Entonces, entre esos, tenemos más o menos una publicación porcentualmente de un 60% de hombres y un 40% de mujeres. Ok, hablemos de que hablamos de más o menos 50 mujeres que hemos publicado. Aquí incluyo las mujeres que están dentro de los libros institucionales, ¿verdad? Porque hay algunos libros que son colectivos, qué sé yo, de investigación, todo eso. Entonces, hay más o menos entre esos, estamos hablando de una proporción de 50 autoras, 49 más o menos autoras, y 90 autores más o menos, ¿verdad? Por ahí andamos.
como digo, insisto, entre los que están, estoy incluyendo a los que están dentro de los libros colectivos. Entonces, bueno, el criterio es ese, básicamente. Esas eran las dos preguntas, ¿verdad? Magda, y bueno, y Letramaya, yo lo empecé a hacer más que todo con la idea de siempre respetar el valor del libro, es mi profesión, es lo que me encanta, lo que me apasiona, ¿verdad? Y surgía también una necesidad de acompañamiento y por eso fue que realmente tuve pues la decisión de hacer Letramaya. A mí me cuesta un poco controlar el tiempo, así que ustedes cualquier cosa me suena la campana. Gracias, Emilia. Pasemos a escuchar a Marta Leonor. Marta Leonor. Sí. Buenos días a todas, ¿verdad? Un gusto saludarla, maestra Marta Zavala. Y bueno, a todo este maravilloso equipo que hoy se congrega, ¿verdad? En este espacio privilegiado. Vamos a hablar de lo que nos gusta, ¿verdad? Que es la edición, la publicación de nuestros libros. Desde 400 elefantes. Perdón, no te vemos. ¿No me miran? No, yo no te estoy viendo. No sé. Yo me miro, sí. ¿Me miran el resto? Sí, sí te miramos. Ahora sí. Desde 400 elefantes quisiera un poco transmitirles mi experiencia, ¿verdad? Yo inicié bastante joven en el tema de la edición. Tenía 22 años cuando inicié digamos, con la curiosidad, pero también con la necesidad, porque fue más una necesidad de hacer libros. Y nació con la publicación de este libro. Este libro que se llama Huérfana Embravecida, que fue mi libro. Yo me vi en la necesidad de decir, bueno, aquí no hay editoriales, bueno, aquí yo no tengo que pedirle permiso a nadie para publicar ni para decir lo que yo pienso. Voy a publicar mi libro. Voy a ponerle 400 elefantes, porque así también se llamaba la revista que hacíamos. Alrededor de la revista convocándose un montón de gente de mi generación, hombres, mujeres, poetas, dibujantes, ensayistas, fotógrafos. Y así nació 400 elefantes. Este es el primer libro, un libro muy pequeño. Fue mi primer libro a los 22 años y luego vinieron otras ediciones. Fuimos haciendo porque esto, fuimos creciendo 2, 3 personas haciendo libros. No veníamos de ninguna escuela de editorial, no teníamos la maquinaria, era la necesidad de expresarse a través de la literatura. Era esa necesidad de decirle, ustedes no nos tienen que dar permiso para expresar lo que nosotros queremos. Medios que veníamos en una situación donde el Frente Sandinista había perdido las elecciones, veníamos de una guerra, no había papel, no había imprenta, no había nada. Entonces, estábamos como un poco así como el libro, oscurecidos, embravecidos, ¿verdad? Queríamos hacer cosas. Y también miramos que siempre se publicaban en los suplementos, en los periódicos, la misma gente. Entonces, ahí también vino la necesidad de hacer antologías. Y empezamos a hacer antologías. Una de las antologías más viejitas que nosotros tenemos es la antología de poesía de fin de siglo en Nicaragua y Costa Rica. Esta fue la primera antología que sacamos. No, esta es la segunda antología que sacamos. Evidentemente, pues en esta antología, cuando nosotros hemos querido, o yo he querido hacer libros, lo que yo quiero es la novedad, lo nuevo, ¿verdad? Que me diga cosas que otros no me dicen, otros poetas no me dicen. Entonces nació así esta antología, por el lado costarricense fue Adriano Corrales, que seleccionó a los poetas, claro, en una lista también consensuada por nosotros. Y en esta antología aparece casi el mismo número de poetas mujeres que hombres. Yo siempre, desde toda la vida, siempre he querido pues, que a través de cuando se hacen este tipo de iniciativas de antología, vayamos, como decimos nosotros, taco a taco, pues no es que vamos a poner 3 mujeres y 20 hombres, pues las mujeres siempre tienen que decir cosas. Y en ese aspecto,
hubo mucho trabajo de investigación. No es una compilación, es una antología donde se da mucho el trabajo de investigación, se da el comprar libros, se da el hablar con los autores, el pedirle material y eso. Claro, uno a través del tiempo va adquiriendo más experiencia como editora y se va dando cuenta de que los criterios los tiene que socar más a la hora de publicar una antología. Criterios como la novedad, la creatividad, como no te voy a publicar porque no tenés libro publicado. Yo, por ejemplo, uno de los criterios que tengo es que publico en las antologías gente que ya tiene el libro publicado. Como les digo yo, hoy estoy soltando más el criterio para la selección de las antologías. ¿Por qué? Porque de repente te encontrás que hay alguien, hombre, mujer, X, Y, que aparece con unos poemas buenísimos, deslumbran a todo el mundo, pero no tiene el libro publicado. Y te das cuenta que al año, a los 2 años, esa persona desapareció completamente. Ya no quiere saber nada de la poesía, y entonces vos apostaste a publicarlo o a publicarla y ya desapareció del mapa. Pero alguien que tiene 2 o 3 libros publicados tiene un trabajo más de disciplina, ¿ya? Entonces, y de disciplina y de compromiso también con el objetivo. Entonces, en ese sentido, pues las antologías siempre, como digo, le dan a uno experiencia. Con el tiempo va ganando más experiencia, el conocimiento. Evidentemente, por todas las razones conocidas, son más hombres los que hemos publicado en la editorial, aproximadamente un 54% a un 40% de las mujeres. Sin embargo, yo puedo decirlo con mucho orgullo, que también a través de la plataforma digital, de los encuentros que hemos hecho, llámese los últimos encuentros, territorios de poesía o paquidermia, siempre estamos imprimiéndole ese espíritu de género. Y con el tiempo me he dado cuenta, me he visto a mí misma, que como yo soy la que estoy al frente de este editorial, yo también de alguna manera le he dado, he hecho lo que he querido, pues o sea, en este sentido he avanzado en invitar a más mujeres. Lo puedo ver en las antologías, en el número de antologadas, y pues siempre sigue siendo más. Quienes publican los hombres evidentemente tienen más tiempo, mientras las mujeres hacen los oficios de la casa o están cuidando a los chavalos, ellos están viendo el fútbol. Eso es suficiente. O están escribiendo. Eso pasa. Gracias. Vamos a pasarle la palabra a Gisela López. Gisela, bienvenida. Muchas gracias. Un saludo muy grande a todas, especialmente a ese equipo organizador, ¿verdad? Desde RIMAL. Realmente es un gusto compartir con ustedes. Yo creo que es realmente un aprendizaje, ¿verdad? Un aprendizaje que, como bien decían, tal vez no es que se vaya a una escuela y se saque un curso de cómo hacer los libros. Yo creo que va siendo como un proceso. En el caso nuestro, con el Seminario de Literatura Feminista y la Colectiva de Mujeres en las Artes, se ha vinculado esta labor, por un lado, de antologadora, pero también de edición, ¿verdad? De editar los libros que estamos produciendo. Y se ha asociado mucho a los recorridos. Entonces, con la colectiva iniciamos en el año 2001. Y para el año 2013 publicamos un primer libro que reúne pues reúne poemarios de las integrantes, pero digamos que la labor editorial y de antologadora se inició un poco antes con el Seminario de Literatura Feminista, que aunque surge en 2009,
pues tuvo un desarrollo, ¿verdad? Como un programa de formación para mujeres en las letras, en técnicas, en estudio de escritoras, y dio esa oportunidad de querer compartir esas búsquedas y esos hallazgos. Y es así como en el año 2010 iniciamos con esta tarea editorial. Nombramos Lunaria a nuestra editorial. Igual hemos publicado muchas plaquettes donde cada participante pues ha dado a conocer una muestra, ¿verdad?, de su producción. Pero ya a nivel, digamos, de producción editorial, tratamos de hacer una labor de sistematizar los recorridos del seminario. Entonces, uno de nuestros primeros libros, Literatura Feminista y Ciudadanía, es una forma, digamos, de trasladar, ¿verdad?, o de plasmar esas cátedras sobre escritoras ancestras que se desarrollaron dentro del seminario. Paralelamente se publicó Mujer, Discurso y Ciudadanía, que es una obra que reúne pues una muestra, ¿verdad?, de las diferentes integrantes del seminario. Hasta el momento hemos publicado trabajos de 85 mujeres escritoras. Se inició únicamente con autoras de Guatemala y de otros países radicadas en Guatemala, pero se amplió la mirada y en 2015 tuvimos una linda experiencia de publicar a 15 escritoras cubanas en un encuentro con 15 escritoras guatemaltecas. Y en 2019, pues tuvimos el gusto ya de hacer un proyecto regional en el que, pues aquí se encuentra, por ejemplo, Susana Reyes, ¿verdad?, que fue parte de este proyecto. Y reunimos no solo la labor de mujeres editoras, porque pues tuvo varias editoras el libro, fue un trabajo bastante colectivo que reunió a 52 autoras de toda Centroamérica. Y también hicimos una suma editorial entre varios proyectos editoriales de la región, como Ediciones Paradiso, Índole Editores y Fundación Claribel Alegría, además del Seminario de Literatura Feminista. Yo creo que la labor es pues todo un proceso de crecimiento y de aprendizajes, ¿verdad? Y la tarea es esa, lograr, digamos, trasladar, hacer llegar esas producciones o esas experiencias a otras personas. Y el libro creo que es un vehículo maravilloso que ha permitido hacer realidad esta tarea. Eso contaría. Perfecto. Gracias. María del Mar Obando. Bienvenida. Muchísimas gracias, Magda. Buenos días a todas. Un placer de verdad estar por acá. Bueno, para respetar el tiempo, aquí yo tengo el cronómetro al lado. Y les podría decir que al menos en mi caso me convoca a volver o ir en camino a la edición. Primero el periodismo cultural, que inicié hace más o menos unos 10 años, primero como columnista y ya después como editora de revistas culturales. Y una situación bastante particular e importante fue lo que me llamó a generar Abecedario Editoras, que está dedicada solamente y en exclusiva a publicar mujeres del área de Centroamérica y el Caribe. Fue el Me Too centroamericano. Debido a esta situación, tuve la oportunidad de reunirme y de que llegaran hasta mí varios testimonios de mujeres que habían sufrido distintas situaciones bastante penosas por el hecho de querer publicar, por el hecho simplemente de creer en el arte de las letras
y acercarse a diferentes instancias para publicar. Entonces, una de las personas que fue parte bastante importante de ese movimiento me propuso generar una editorial que fuese un lugar seguro y además de seguro gratuito, debido a que estamos en una de las zonas más pobres del mundo. Y de repente el hecho para muchas voces, más que nada disidentes, de lograr publicar, pues se vuelve bastante difícil a nivel económico. Entonces, esa fue la apuesta y ha sido la apuesta de Abecedaria Editoras. Actualmente contamos con un primer, yo lo llamo ejercicio, que lo propuso una de mis mayores colaboradoras, Lorena Juárez Saavedra, escritora de El Salvador, que fue reunir a 20 escritoras del área y solicitarles que a partir de la escogencia de una parte del cuerpo escribieran lo que quisieran, ensayo, cuento, crónica, poesía, y íbamos a ir recogiendo, recopilando estos textos para hacer una propuesta digital, que es la que tenemos actualmente en la página web. Entonces, eso es lo que se encuentra en este instante. Hay otros proyectos que han ido un poco más lento porque cuando nos cayó encima la pandemia, pues todo se ralentizó, lamentablemente, pero es lo que tenemos en este instante. Muchas gracias. Vamos a escuchar a María Eugenia Ramos. María Eugenia, te cedemos la palabra. Hola, buenos días. Es de verdad un gusto estar con todas ustedes. Muchas gracias en primer lugar a las organizadoras por este espacio, por abrir estos espacios y tener estos puentes. Agradezco también a Isolda Arita, directora de la editorial Guaymuras, que me delegó para acompañarlas en esta oportunidad. Y bueno, quiero contarles que pues yo estoy aquí un poquito como con dos sombreros. Uno es el propio, puesto que soy editora independiente, consultora, más bien editora, tal vez es mucho en el sentido de que no tengo la potestad en este momento de decidir qué publicar, sino que más bien colaboro con otras, con organizaciones y con personas que están interesadas en publicar. Yo empecé bastante joven, creo que tenía unos 6 años cuando, bueno, me dieron una máquina de escribir y escribía con un solo dedo, pero escribía rápido y empecé a hacer libros. Me gustaba, escribía el cuento, lo escribía a máquina, recortaba el papelito, lo encuadernaba y hacía un librito. Ese era mi regalo para el Día de la Madre, para el Día del Padre. Y además lo ilustraba, ¿verdad? Entonces, porque me encantaba, de hecho, tuve el privilegio de estar siempre rodeada de libros y yo quería hacer mis propios libros. Entonces, creo que las dos cosas vinieron de la mano en ese momento, el deseo de escribir y el deseo de hacer libros en el sentido de objeto. Y me sigue gustando mucho el libro como objeto, me apasiona que sea estéticamente, pues, algo agradable y que además cumpla con su función, pues dependiendo del contenido y el público al que vaya destinado. Luego, pues obviamente se siguió un aprendizaje y en esto pues nunca se deja de aprender, siempre estamos aprendiendo cosas nuevas, algunas veces de manera formal, otras veces escuchando, como en este caso. Y en cuanto a Editorial Guaymuras, pues no sé si ustedes saben, pero Editorial Guaymuras pues acaba de cumplir 41 años de haberse fundado, y eso es mucho en un país como Honduras, ¿verdad? Haber sobrevivido como una empresa independiente, haber sobrevivido a golpes de Estado, a huracanes, bueno, a una política cultural que o no existe o más bien es contraria a la cultura y a las artes. Entonces, eso es mucho. Guaymuras pues ha desempeñado un papel fundamental. No tiene un enfoque, digamos, como en cuanto a que asignar una cuota determinada de mujeres que se publican. Sin embargo, no hay un criterio excluyente y de hecho hay aportes fundamentales para las luchas de las mujeres que han sido publicados por primera vez en Guaymuras, como el caso de
sintiéndose mujer, pensándose feminista, sintiéndose mujer pensando, de Breni Mendoza, y el del libro de Rina Villars, sobre el sufragio de las mujeres. Entonces son, por otro lado, también Editorial Guaymoras ha sido la casa editora de mujeres que son instituciones en la literatura hondureña y en la historia también, en las ciencias sociales, como es el caso de Helen Umaña, de Leticia de Oyuela y de Janet Gold, que aunque no es hondureña ni centroamericana de nacimiento, pero como ustedes saben, pues ha asumido a Centroamérica como la región de su enamoramiento, digámoslo así, y a Honduras nos ha dado aportes fundamentales, como con la biografía de Clementina Suárez. En mi caso particular, pues mi experiencia como editora ha sido, en lo que se refiere a difundir la obra de mujeres, hay dos obras que a mí me satisfacen mucho en lo personal. Tuve mi proyecto editorial propio durante algunos años y ahí tuve la oportunidad de editar una antología de poesía escrita por mujeres de la autoría de Luz Pineda. Es una autoría, Gracias, Lana. A autoras desde 1865 hasta 1998. Creo que ese fue un proyecto muy ambicioso, no conozco ninguno en Honduras similar, tiene más de 600 páginas y recoge casi 40 poetas mujeres hondureñas. Y la otra experiencia interesante fue en el 2014, cuando tuve la oportunidad en la editorial universitaria de publicar la poesía completa de Clementina Suárez. Eso es lo que diría por el momento. Gracias. Pasamos a Susana Reyes. Gracias, buen día a todas. Qué chévere que nos acompañan para hablar de este tema. Es un oficio silencioso también, ¿verdad? Sin duda alguna, y que quienes lo ejercemos lo disfrutamos así justamente en ese diálogo, ahora con las máquinas, antes que tenía otros procesos. Yo tuve la suerte, bueno, siempre me gustó el libro como objeto. Desde pequeña yo jugaba a esas cosas, ¿verdad? Después me di cuenta, acabo de oír ahí a varias compañeras con experiencias similares, ¿verdad? Yo decía, tenía un día de juegos asignado con los amiguitos y les decía, pues vamos a jugar de escuela y aquí les hice los cuadernos y aquí están los libros de trabajo y yo hacía mis hojitas, ¿verdad? Luego afortunadamente tuve la suerte de trabajar. Mi primer trabajo, que fue administrativo, fue en la imprenta de la UCA y ahí aprendí un poquito de los secretos de cómo se arma un libro, ¿verdad? Eso me sirvió para cuando yo comencé a escribir poesía, que íbamos a los recitales y de pronto las chicas, los chicos de las escuelas nos decían, y miren, y nos anda poemas, y regálenos. Y nosotros regalábamos las hojas al principio, ¿no? Con lo que andábamos con nuestros materiales. Afortunadamente ya estaban las computadoras, digamos, en ese tiempo. Pero también era un privilegio que una pudiera imprimir en sus lugares de trabajo generalmente, porque a las casas todavía no llegaban los impresores como ahora, ¿verdad? Entonces yo lo que hice fue, como tenía esos pequeños secretos de la imprenta, fue hacerme, así como dice Marta, como estaba diciendo también María Eugenia, esos libritos, ahí me los hacía, ¿verdad? Y yo decía, a ver cómo es, y metía entre las tareas de impresión de la oficina mis armazones de libros, ¿verdad? Y ya nos dábamos el lujo de vender nuestra poesía, y así fue prácticamente como hice mis primeras antologías, ¿verdad? Unas antologías que las hacía con las compañeras de recital, así empecé antologando, y mujeres. Luego que yo me incorporo al grupo Poesía y Más y decidimos por eso, ¿verdad? Ya una de las compañeras ya veía que yo hacía como con cierta facilidad los libritos estos artesanales y me decía, hagamos uno, y nos hicimos este libro, ¿verdad? Uno de los espectáculos más famosos del grupo Poesía y Más, que es Poesía Bruja, ¿verdad? Entonces el libro de los conjuros con los poemas de quienes en ese entonces participamos. Y hasta que con Poesía y Más, a los 20 años, hicimos esta compilación de uno de nuestros espectáculos, ¿verdad? El que celebró los 20 años. Entonces creo que yo siempre he estado compilando mujeres. Me acuerdo que en algún momento le hice una compilación de poemas a Amada Libertad, a Argelia Quintana, una mujer que hace también
dinamo tremendo en la edición aquí en El Salvador, ¿verdad? Que ha sido como nuestra mamá literaria, nuestra mamá editora, ¿verdad? Una mujer que siempre ha puesto y ha llevado la poesía de su hija a los foros, que ha mantenido viva la memoria de ella, entonces en algún momento también le ayudé a que saliera. Y luego, como comentaba Gisela, el último trabajo conjunto en edición de antología de mujeres ha sido Mujeres al Centro, un trabajo muy hermoso. Yo estoy muy satisfecha y muy contenta y muy agradecida de haber participado en él. Y así he ido, pero en el 92 que se firman los acuerdos de paz para la generación a la que yo pertenezco, comenzamos a ver alrededor qué pasaba, ¿verdad? Y qué oportunidades teníamos, y nos dábamos cuenta de que no teníamos oportunidades editoriales. La única editorial estatal, que es la Dirección de Publicaciones e Impresos, tiene sus propios canales, etcétera, ¿verdad? Y tiene bastante lentitud, digamos, a la hora de recibir originales y de publicar. Y luego había otras editoriales interesadas en los temas de entonces, ¿no? Entonces, aquellos jóvenes que comenzábamos a surgir, no encontrábamos lugares donde, afortunadamente, bueno, Carlos Clará tiene la idea de Índole Editores, él también se formó en la Dirección de Publicaciones e Impresos, fue coordinador ahí un tiempo, y se dio cuenta de eso, y también de que la DPI no iba a hacer ciertos libros que consideraba que eran necesarios que aparecieran en el escenario del libro nacional. Y así es como decide Índole, me invitamos a otros 2 compañeros. Morena Azucena es parte del equipo, o sea, somos 2 mujeres y 2 compañeros que nos ponemos ahí a hacer libros, a ayudar en comunicaciones, etcétera. Y así es como nace Índole. Y con Índole ya llevamos casi 80 títulos, trabajamos con el área también de no ficción, de temas de realidad nacional que nos interesan generacionalmente, ¿verdad? Pero también el catálogo de Índole tiene prácticamente todos los géneros, ¿verdad? Y una de las cosas de las que nos sentimos muy satisfechos en Índole es que nosotros publicamos teatro, ¿no? La dramaturgia nacional la publicamos continuamente, es otra de mis pasiones también, ¿verdad? Creo que yo lo que he tratado es hilvanar y jalar todas mis pasiones a todos lados, y trabajamos mucho con obras de dramaturgia nacional. Hemos tenido el lujo de publicar a Jorgelina Cerritos, ¿no? Tenemos también un trabajo conjunto con ella, con los del Quinto Piso, que es su grupo, y Didascalia, que es su centro de formación ahora, ¿verdad? Que son los cuadernos de dramaturgia centroamericana, que estamos mostrando un poco de la dramaturgia que sucede en la región. Ya vamos por el 3er cuaderno. Y pese a la pandemia y a todos los retos que decía Magda, ¿verdad? También con lo del libro electrónico queremos ya explorar en serio. Creo que nos hemos resistido de una manera no feroz, sino que así tímida, diría yo más bien, a entrar al libro electrónico por muchas razones. Y a pesar de todo, y este ya es un comercial mío, ¿verdad? Hace poco tuve la suerte de la reedición de un libro personal, y la gente me decía, pero yo lo quiero impreso. Entonces pedí permiso para hacer una edición pequeña, ¿verdad? Impresa para repartir. Entonces creo que las ventajas que tenemos ahora con el libro físico y todo su aparataje de la imprenta, ¿no? De lo tradicional, pasando por la edición digital que nos permite también la impresión bajo demanda, ¿verdad? Y ya no digamos la edición digital que nos permite circular los libros, pueden coexistir sin ningún problema, y siempre vamos a tener lectoras, lectores que quieren todo eso. Y tal vez, pues, para cerrar mi intervención en esta parte, lo otro a lo que yo también me he dedicado mucho es que a los chicos que yo tengo en mis talleres literarios los impulso a seguir todo el proceso, desde ser prelectores, que somos en los talleres, ¿verdad? Los talleres se lee como en un confesionario, hasta soltar un texto. Y así hemos sacado pequeñas colecciones, ¿verdad?, de textos en los que predominan mujeres. No es porque las elijamos, es que las mujeres quizás en esa tenacidad de la triple, de la cuádruple jornada, de saber que nos estamos jugando los espacios, tenemos un dinamismo muy potente, ¿verdad? Y terminamos siendo mayoría. Bueno, en mi caso, ¿verdad?, desde donde yo practico la edición, el trabajo de la tallereada literaria, etcétera, me veo mucho con mujeres escribiendo y haciéndolo bien y creando el oficio. Entonces, este es otra de las antologías que creé con uno de los talleres, donde sin buscarlo, sin quererlo y muy orgullosas, hay mitad hombres, mitad mujeres. Y luego, ya para cerrar, que es el índice antológico que hace Vladimir Amaya,
donde se ve claramente cómo también el trabajo de mujeres va creciendo a medida que el tiempo avanza en El Salvador, ¿verdad? Al inicio encontramos voces masculinas de los 80, de donde él comienza su trabajo por otro libro antecedente, hasta el final, que es principios del 2000, donde la mayoría son mujeres. Gracias, Susana. Vamos a pasar al segundo bloque de preguntas. Ahora ustedes pueden tomar la palabra más ágilmente, ya están presentadas, ya tenemos un rato de conversación. Entonces, les pido que estén atentas para que intervengan inmediatamente. Vamos a ir a unas preguntas que tocan más la intimidad de las mujeres. La intimidad es un aspecto sumamente clave para la producción literaria de género. Entonces, vamos a preguntarnos y a responder sobre si ustedes ven obstáculos especiales para la edición y difusión de la escritura de las mujeres, y si ustedes consideran que existen, ¿cuáles serían? La primera pregunta. Y la otra sería, ¿favorece o desfavorece a una escritora, editora, antóloga su pertenencia social, sus nexos matrimoniales y familiares, su pertenencia a un grupo literario llámese taller, tertulia, asociación, etcétera, entre otros factores que favorecen o desfavorecen la producción de las mujeres? Entonces, Emilia. Ok, gracias. Bueno, en cuanto a los obstáculos, tal vez yo podría hablar de dos. Uno desde nosotras como editoras y otro desde las escritoras. Como editoras, yo sí creo que todavía hay mucho camino que hacer en el posicionamiento y el respeto que también la gente va teniendo para la editora. Vamos a ver, ese ha sido un espacio usualmente más de hombres, ¿verdad? Normalmente las editoras lo que han hecho es un poco lo que hice yo por muchos años, que apoyamos la edición de un texto por aquí, otro por allá, pero eso va quedando invisible usualmente, ¿verdad? O uno lo hace para una institución o para un autor, pero eso normalmente, bueno, en mi caso, eso no se publicaba con mi sello porque todavía no lo tenía como sello. Y es un trabajo que se va haciendo. Y recuerdo que cuando yo empecé la editorial, inclusive una persona me dijo, es que dicen por ahí que eso tuyo son fantasías de tener una editorial y que pronto eso no dura más de un año. Así me lo dijeron textualmente, ¿verdad? Y eso, yo creo que María del Mar se recuerda eso. Entonces, eso es así. Hay primero, digamos, el primer obstáculo, creo yo, es esa credibilidad en nuestro trabajo, que no tenemos, o que más bien tenemos que hacer un esfuerzo con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo triple a veces, ¿verdad? Para que nos vayamos posicionando ya no como Emilia o como sino con nuestro producto, ¿verdad? Nuestro producto y lo que hacemos en nuestra editorial. Entonces eso, yo he sido de por sí, de todas maneras, en la vida, así me he acostumbrado, o sea, yo no tengo que demostrar mucho más que trabajar y trabajar y hacer y tratar de hacer calidad en lo que hago y esforzarme mucho por aprender y todo eso. O sea, yo creo que eso no es Emilia Fallas, yo creo que eso somos la mayoría de mujeres que nos toca pues esforzarnos más de la cuenta, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es como el primer obstáculo es ese inconsciente colectivo que ha asumido como que las buenas o los buenos editores son hombres y las mujeres no, ¿verdad? Eso por un lado. Y las buenas editoras normalmente han estado asociadas a una institucionalidad, ¿verdad? Y normalmente no como una editora independiente. Entonces eso es un primer obstáculo que yo he estado pues en ambos lados, en la institucionalidad, pero también aquí probando con esto, ¿verdad? Y probando y consolidando, ¿verdad? Eso por un lado. Después, creo que también hace falta un ecosistema. Obviamente ya de por sí en el sector editorial
más consolidado, más unido, más de redes, digamos, y hablemos no solo en Costa Rica, sino en Centroamérica. Casi siempre nuestros esfuerzos como editoriales, y aquí hablamos de inclusive las de los hombres y mujeres, cualquiera de los dos, de todas maneras, trabajamos en forma muy aislada, muy suelta. Muy hacemos lo nuestro, ¿verdad? Y hacemos nuestros esfuerzos por ir abriendo nuestros espacios, pero no hay un ecosistema consolidado, una red, y eso es un tema que hemos estado trabajando en el último año prácticamente muchísimo con el Ministerio de Cultura, en unas mesas que hemos ido trabajando y estamos haciendo algunos esfuerzos, digamos, estratégicos para ver cómo visibilizamos más esas alianzas, esas redes, que no es, digamos, la red entre una y otra, sino estamos hablando de un ecosistema más consolidado en todo inclusive en Centroamérica. Yo hablo mucho de Centroamérica porque este es un nicho abierto para poder hacer un montón de alianzas y un montón de cosas y apoyos, sobre todo para nuestras redes de comercialización y de visibilidad de nuestros autores y autoras, y el trabajo de nosotros como editoriales, ¿verdad? Entonces, hay muy poca visibilidad y como decía, otro de los obstáculos que tenemos es que yo creo que casi todos empezamos una editorial o la mayoría de personas con una visión muy romántica, muy idílica de qué lindo, ¿verdad? Porque como digo yo siempre, Magda sabe que me he oído en esas, una cosa es hacer un libro, 2 libros, o 3 o 5 inclusive, y otra cosa es montar una empresa editorial consolidada, y empezar ya a formalizar un proceso que no solo tiene que ver con hacer o asumir la responsabilidad de sacar un buen libro y de apoyar el proceso editorial, sino también de consolidar desde el punto de vista ya de operación y de sostenibilidad en un momento que además es que por sí siempre ha sido difícil para el tema del libro, la sostenibilidad, ya como consolidado, ¿verdad? Y en un momento como como ha sido la pandemia, por ejemplo, sostener esto yo diría que van a ser 2 años y medio, supongo, más o menos, quién sabe, ¿verdad? Sostener esto y mantener el timón y tomar las decisiones que tienen que ver ya con la gestión y con el trabajo, eso es muy difícil, ¿verdad? Y eso como en forma general, ¿verdad? Pero tener esa visión de que no somos, en Costa Rica decimos pulperías, es porque hay como esas especies de mini super en cada esquina, ¿verdad? No podemos manejar o administrar nuestras editoriales como pulperías. Yo creo que así empezamos con muchos pajaritos en la cabeza, pero a la hora de las horas y sostener y ya pasar de cierto tiempo es muy difícil, ¿verdad? Y que lo diga la compañera que tiene 40 años de tener una editorial, ¿verdad? En Honduras. Emilia, creo que se nos fue el tiempo, Emilia. Ay, bueno, perdón. Es que yo le digo, yo me emociono, entonces de ahí, eso es el problema. Ahí sigo con lo que es la próxima. ¿Seguimos? Gracias, Emilia. Magda Leonor, tratemos de abreviar porque nos quedan todavía 2 preguntas. Bien, creo que acá vamos a coincidir muchísimo, ¿verdad? Porque la realidad en la región es bastante similar, somos los mismos, ¿verdad? Somos las mismas. Es bien complicado porque aquí con esta pregunta fluyen muchísimas ideas, muchísimas experiencias, muchísimos recuerdos. A ver, voy a ubicarme bien. Existen obstáculos especiales para la edición y difusión. Pues uno de los obstáculos que siempre vamos a encontrar es la distribución, los canales de distribución de las editoriales. Creo que si no se hacen alianzas a nivel regional, nosotros vamos a estar en las mismas, quién sabe cuánto tiempo, ¿verdad? Las alianzas, en este caso, entre nosotras, debemos de perseguir ese sueño y creo que eso es uno de los grandes obstáculos que hace que nosotros, quienes hemos dedicado mucho tiempo a los libros,
estos libros no, pues, no se conozcan en la región. Luego está lo que es el miedo. Muchas veces creo que uno de los miedos a arriesgar es lo que paraliza parte de lo que hacemos en el sector editorial. Y pensar como colectivo creo que es lo que a lo que debemos de apuntar. Por ahí alguien dijo en un panel y yo me quedé helada. Lo contrario a lo que yo voy a decir, pero creo que si nos fortalecemos entre nosotros como hormiguitas, vamos a ir más, vamos a caminar más rápido y vamos a avanzar más, ¿verdad? Otro gran reto creo que es la sostenibilidad. Y esto es una cadena, porque cuando uno hace libros, pues, sí, ya lo decía la compañera Emilia antes, ¿verdad? Tiene muchas ideas, romantiza el libro, pero en la concreta ese libro hay que venderlo. Y en la concreta hay que llevarlo a una librería. Y sabemos que las experiencias con las librerías no son buenas. Dejas el libro y el libro puede pasar 2 años y nunca te sacaron el cheque. Entonces, eso es apenas una mínima parte de lo que pasa en el mundo editorial, que da para hacer un encuentro. Pero la sostenibilidad, las alianzas, la distribución, todo lo que es el tema también de cómo nosotros las editoras, y este tema es más complicado, nos vemos al sometimiento del mercado y nos vamos a hacernos al mercado porque el mercado está publicando hoy esto y entonces nosotros vamos a publicar eso. Hay que escuchar el corazón individual de cada uno y a partir de lo que nos dice, arriesgar. La crítica, sabemos que la crítica es mañosa en el sentido del patriarcado, solo se apoyan entre ellos, y eso le ha hecho un gran daño al libro, ¿verdad? Vemos que inmediatamente no ha salido el libro de X compañero cuando ya está en la crítica en el periódico, en los espacios virtuales. Entonces, por un lado, las alianzas son bien importantes, pero también el sometimiento al que dirán o a ese libro que nosotros queremos sacar o no vamos a sacar por sometimiento, es uno de los elementos que creo que hay que tomar en cuenta. Entre otras cosas, ¿verdad? Creo que ya terminé. Gracias. Gisela. Sí, Tal vez yo voy a pedir coincido muchísimo con Marta Leonor. Creo que en el caso nuestro, el tema de la distribución ha sido una situación que con la pandemia, ¿verdad? Se ha, digamos, como complejizado, ¿verdad? Bastante. Yo creo que esta nueva contingencia, este nuevo panorama, pues sí nos obliga a hacer algunas acciones, como esos retos de la publicación virtual, ¿verdad? Entonces, desde la colectiva de Mujeres en las Artes hemos iniciado este año así una nueva búsqueda en línea que se llama Siempre Viva. De momento es una revista, pero ya hemos hecho también 2 publicaciones en línea, una de poesía y una de ensayo. Y pues es como digamos, consideramos que no debe una dejar la otra, ¿verdad? Sino que deben ser como líneas paralelas, ¿verdad? A desarrollar. A mí me gusta mucho lo que dice Marta Leonor de esa necesidad de hacer redes, ¿verdad? De aliarnos, porque muchas veces desconocemos qué se está publicando. Estamos a la par en los países, muy cerquitita, y no sabemos qué están haciendo, no sabemos quiénes son las escritoras. Desconocemos muchísimo de la literatura de otros países tan cercanos como pues es Centroamérica. Entonces yo creo que estas iniciativas de redes que se están desarrollando son muy, muy importantes. Y
que pues deberíamos como resultado de este encuentro también tener una página solo de novedades editoriales, donde cada país pues vaya, o cada editora, ¿verdad? Cada proyecto editorial vaya compartiendo sus últimas producciones. Y eso creo que sería un buen espacio para fortalecernos, ¿verdad? Para fortalecernos. Y también estos espacios de diálogo, ¿verdad? Que nos hacen conocer qué están haciendo, cómo lo están haciendo, qué se puede hacer. Entonces, yo me sumo a esa iniciativa de fortalecer estas redes y en el caso de los proyectos editoriales, tener a lo mejor una página donde podamos ir intercambiando nuestras nuevas publicaciones. Retomo la idea de Gisela, porque creo que eso es lo importante y para eso estamos en este barco de RealMac, ¿verdad? Creo que también hace falta algo y creo que las colegas no me van a dejar mentir. La mayoría también pasamos por ser creadoras, ¿verdad? Y que es algo del espíritu de RealMac que busca, ¿no? Entonces, hacemos tantas cosas que no nos queda chance. Yo quisiera invitar a quienes nos acompañan en este encuentro a explorar desde la gestión. Creo que también hace falta mucho, porque nos toca la tarea de gestoras, que no es nada más que la ejecución de un montón de trabajo, que a veces no nos permite enfocarnos en una cosa. Nos pasa desde la creación. Sí podemos ser multifacéticas, pero es muchísimo lo que hay que abarcar. Entonces, algo como tu idea, Gisela, que de pronto lo ha hecho el Instituto Cervantes, que pone un pequeño directorio de editoriales de algún lugar, otras páginas que son muy del mundo editorial, ¿verdad? Etcétera. Pero, ¿qué pasa con iniciativas híbridas como lo es RealMac, ¿verdad? Entonces, yo pues me quedo con esa idea y también Gisela es RealMac, es Sororales, Magda, Tania, ¿verdad? Silvia ahora. Nos encantaría escuchar propuestas de algunas de nuestras amigas, de algunos de nuestros amigos que participan, que qué tal, ¿verdad? En universidades que se pudiera trabajar una tesis de qué hacen las editoriales de la región y hacer directorios, y RealMac con muchísimo gusto lo sube, ¿verdad? Para lograr ese dinamismo, creo, porque eso es muy, muy, muy importante, lo que decía Marta Leonor, y lo retomo yo que soy una traficante de libros, ¿verdad? En el último viaje que hice a Guatemala, ahí me agarraron en la frontera porque traía 100 libros de la antología y ahí me ficharon, ¿verdad? Y me dijeron, dice la carta que trae 100, pero solo trae 80. Le dije, pues no me cabían. Y yo voy y vengo con libros, pero si vamos más allá y de donde existen y de donde emanan las políticas, ya no digamos políticas económicas y económicas de la región, creo que nunca vamos a llegar si no logramos juntarnos en otro montón de cosas, ¿verdad? Entonces creo que debe ser algo que nazca dentro de nosotras para poder por lo menos, como dice Gisela, ¿verdad? Enterarnos de qué sucede en la región y decir, ah, qué bien, Abecedaria ha publicado, mira, se parece a lo que nosotros tenemos y qué chévere, porque esto se suma. Entonces, ¿qué tal si promocionamos 3, 4 cosas juntas y decir, si a usted le interesó esto, ¿verdad? Si a usted le interesaron los cuadernos, como preguntaba Miriam, ¿verdad? Pues mire, Abecedaria también tiene algo así, ¿verdad? Allá en Letra Maya tenemos algo así, siempre con el género X, etcétera, ¿verdad? Y autoras que se complementan y voces y creo que eso es fundamental, ¿verdad? Para que podamos visibilizar. Sí, gracias, Susana. Pasamos a María del Mar. Sí, también coincido en varios puntos. Me encantó que Marta Leonor le puso nombre al inconsciente colectivo que mencionaba Emilia Fallas, que es patriarcado, ¿verdad? Esta necedad que nos ponen desde muy niñas a tener que gustar. Entonces creo que eso de defenestar lo que hacemos las mujeres por parte de este patriarcado, creo que la mejor rebelión es dejar de importarnos gustar y, como bien hace Emilia, trabajar y que sea mi trabajo el que hable por mí, pero no estar esperando que me vengan a dar esa palmadita, algún taller literario, algún señor de estos que está en puestos importantes para decir, ah, ya, si mi trabajo es bueno. No, digamos, hay que creernos y validarnos entre nosotras, no por nada
somos la mayoría de lectoras, o sea, hay un 70% de mujeres lectoras en el mundo, como para continuar esperando que nos validen los hombres. Entonces creo que una parte bastante importante y fácil sería dejar de esperar la validación y trabajar en nuestros espacios y crearlos y visibilizarlos entre nosotras. Lo demás vendrá por añadidura. Y, por supuesto, me encanta la idea de Susana Reyes, que habla de la difusión y ese hecho de formar redes. A mí me encanta el libro como producto, como ya lo mencionaron algunas, y creo que en las redes sociales tenemos un espacio súper bueno para la difusión. Por motivos personales, estoy muy cercana a la publicidad y para mí es una maravilla porque con pocos medios se puede generar muchísimo. María Eugenia. No se oye, María Eugenia. Sí, yo siempre recuerdo el caso de Gabriel García Márquez, que no tuvo que preocuparse absolutamente de nada para escribir, ¿verdad? Para crear su obra. No tuvo que pensar en lo absoluto en cómo sustentarse durante todo el tiempo que él escribía, no tuvo que preocuparse por nada absolutamente porque tenía una mujer que le estaba apoyando absolutamente en todo. Entonces, desde el mismo hecho de escribir, no es lo mismo escribir siendo mujer que escribir siendo hombre. Y esos obstáculos luego se trasladan a la hora de publicar y de difundir la creación. Siempre hay algunos criterios excluyentes, siempre nos encontramos, por ejemplo, hace unos meses, un par de meses tal vez, yo me di cuenta de que hubo un conversatorio de editoriales centroamericanas y para mi sorpresa solo había hombres, ¿verdad? Y siendo una mujer, la directora de una de las editoriales más importantes en Centroamérica, que es la editorial Guaymuras, pues no fue invitada, ¿verdad? Ni ninguna mujer de Honduras fue invitada a ese conversatorio. Entonces sí, hay criterios excluyentes. También hay que reconocer que hay privilegios en todas partes, ¿verdad? Por ejemplo, pertenecer a la academia sí es un privilegio y aplica también a las mujeres. O sea, no es lo mismo ser una mujer editora o escritora que no pertenece a la academia que serlo, porque no sé si ocurre con todas las universidades, pero por lo menos las universidades en Honduras reconocen créditos a las docentes por el hecho de publicar. Entonces, y esos incentivos no existen. Entonces sí, hay que ver, y recuerdo también el caso de Virginia Woolf, por ejemplo. Virginia Woolf tenía un esposo que la apoyaba, no tenía ni que preocuparse tampoco económicamente en ningún sentido. Entonces sí, hay siempre como hay que compensar alguna brecha, ¿verdad? Entonces, obviamente sí hay alternativas y eso está muy bien. Las mujeres se abren espacios, si no les abren espacio, pues en otros lados crean los propios. Yo creo que de eso se trata justamente. Gracias. Susana. Si tiene que agregar algo a... Estaba recordando y estaba queriendo escribir. Sí, estaba recordando la frase de Susanita en Mafalda, ¿verdad? Con lo que acaba de decir María Eugenia, es que una cosa es la mujerez y otra el estatus, ¿verdad? Entonces, hay tantas cosas y hay tantos factores. En el caso de El Salvador, la academia no tiene una fuerza como la tiene en otros lugares, ¿verdad? Porque la mayoría de las académicas pues trabajan desde la diáspora, ¿verdad? Se han formado fuera, no tenemos formación pues tan amplia, pero quiero retomar algo de lo que hablaba, creo que no sé si lo decía Marta, a propósito de los temas, en aquello de, y lo que decía la compañera de abecedaria, ¿verdad? Eso de quedar bien y de gustar. Yo ahora con la iniciativa de Ojo de Cuervo, que aquí presumo el primer de muchos libros, espero, ¿verdad? Esta es una idea también pandémica, pospandémica. Claudia Navas está con nosotros acá y este libro de cuentos y la figura de Claudia como escritora en El Salvador es muy importante para entender todo lo que estamos hablando, ¿verdad? Alguien que escribe desde siempre, pero que hasta ahora, ¿verdad? Que ya después de superar otro montón de cosas que se nos atribuyen como mujeres, puede dedicarse a esto, ¿verdad? Nos plantea varios retos y yo estoy trabajando en un libro ahora de una escritora mexico-nicaragüense
que me dice, yo quise pasar mi libro, ella vive en Nueva York, yo quise pasar mi libro a estas grandes editoriales, también esa cuestión de ir a gustar, ¿verdad? A las grandes editoriales o de estar por ahí. Y me dijeron que este libro, pues sí, que estaba interesante, pero que no tenía escenas de amor. Entonces, como que no. Y le digo, ¿y quién ha dicho que un libro debe tener escenas de amor? ¿Verdad? Entonces, ese reto, pues en los criterios que una como editorial y desde la editorial independiente se puede dar ese lujo, ¿verdad? O sea, no tenemos que atender ni temas, ni centralidades, ni perspectivas mucho menos patriarcales, ¿verdad? Pero igual perspectivas de esto es lo que está de moda, esto es lo que vende. Un gran editor lo dijo, ¿verdad? A las editoriales grandes les interesa vender, a las editoriales pequeñas lo que les interesa es hacer buenos libros, ¿verdad? Entonces nosotros vamos despacio. Y las apuestas, si bien es una industria y si bien es un negocio, a veces la gente lo mira a uno así, ¿verdad? Sobre todo los editores de pura poesía, ¿verdad? Uy, eso no es un negocio, entonces estás mal. No, claro que sí, porque en todo esto se invierte, ¿verdad? En todo esto se invierte. Entonces, también en esa publicidad del libro, ¿verdad? Que es esa manera de decirle a los lectores, pase acá y deje de, porque claro que las otras hacen grandes publicidades, ¿verdad? Y deje de ver los grandes temas, ¿verdad? Observe desde acá, y ya no digamos ahora, observe a las mujeres de una región difusa, ¿verdad? Que más allá de ciertos lugares ni siquiera sabemos dónde está en el mapa, quiénes son. Yo pensé que ahí no había mujeres escritoras. Yo pensé que solo fulana o mengana. Y no, ¿verdad? Aquí estamos tantas y tantas que trabajamos para que mujeres y hombres también, por supuesto, puedan trascender las fronteras y mostrar qué es lo que está escribiendo Centroamérica, ¿verdad? Ya no digamos que no escriben las mujeres y somos tan abarcadoras de temas y de perspectivas. Muchas gracias a todas. Estamos llegando al final del tiempo y dichosamente ustedes han contestado ya la última pregunta sobre qué recomendaciones hacen para favorecer la difusión de las obras de mujeres en Centroamérica, y ustedes han ido más allá para favorecer la difusión de las obras literarias en la región, una región que ha sido fragmentada desde muchos puntos de vista. Solamente hay un medio minuto muy rápido, a ver si recuerdan ustedes en la historia literaria de América Central o de cada uno de sus países, una gran editora, una sola en el pasado. Si ustedes recuerdan de alguna mujer editora que hiciera una obra editorial destacada, si existió eso o si no. Y muy rápido. Me tiro a la piscina, por quien estamos acá, Claribel Alegría, que es la primera que además es traductora, que antologa a los del boom, ¿verdad? Con la beca que obtiene con su marido, con Bod, y así es una punta de lanza esa antología, la de New Voices, ¿verdad? Para hablar de alguien que termina siendo una voz regional. Y aquí en El Salvador hay una mujer, Aida Flores de Escalante, que ha sido una maestra, ¿verdad?, en el tema de edición a nivel nacional. ¿En Guatemala? En Guatemala tenemos a Luz Méndez de la Vega. Ella principalmente más es antologadora, ¿verdad? Y ella recupera la obra de mujeres poetas, que además les da un concepto, crea una categoría de poetisas desmitificadoras. Entonces, no solo promueve a mujeres que escriben, sino mujeres que están transgrediendo un orden patriarcal. Marta Leonor, en Nicaragua. En el caso de Nicaragua tenemos a María Teresa Sánchez, que fue una pionera al crear la editorial Nuevos Horizontes. También esto lo creó en 1942. Trabajó muchísimo, tuvo un grupo, ¿verdad?, que se llamó también Nuevos Horizontes, Círculo de Nuevos Horizontes, y inició una labor narrativa con Trasandino en la Montaña de Manolo Cuadra. En 1942 publicó ese libro, y bueno, también una novela que editó de Juan de Pedro Cabrera y Estudios de Sociología. Esta, digamos, es la pionera, digamos, es la primera mujer, diría yo, pionera en la edición de Nicaragua. Gracias. ¿Y en Honduras? En Honduras es bastante reciente el caso de Leticia de Oyuela, que además de ser escritora e historiadora, fundó la editorial Nuevo Continente en los años 60.
Y yo sí quiero destacar el papel de Isolda Arita, que desde 1987 asumió la dirección de Editorial Guaymuras y desde entonces la ha sostenido en los momentos más difíciles. ¿Qué dicen las colegas de Costa Rica? Emilia, no se oye. No. El micrófono. Sí, perdón. Bueno, yo diría que aunque tal vez hubo otras antes que hicieron ciertos asuntos individuales, quizás con consistencia de algo ya más formal y más consistente. Carmen Lira y Lilia Ramos el siglo pasado, cuando empezaron con las revistas San Celerín, quizás, ¿verdad? Que tuvo un periodo, digamos, de trabajo editorial entre las dos. Sin embargo, hay muchas que han hecho cosas más individuales, ¿verdad? Más aisladas, como lo dije al principio, durante toda la vida hay muchas que han hecho y ahora con más consistencia en este tiempo, pues las actuales, ¿verdad? Que están más que todo en las instituciones. No sé, María del Mar, que si decís a alguien más. No, es que precisamente creo que había entendido mal la pregunta porque yo me evoqué a la actualidad. Y, por ejemplo, para mí fue una gratísima sorpresa encontrar que andaba buscando información y tratando de recopilar, bueno, quién ha escrito sobre mujeres de Centroamérica, qué trabajos se han hecho. Y una catedrática de México me empieza a compartir libros y me encuentro el nombre de Magda Zavala. Y yo, ok, y un trabajo precioso, precioso. Entonces me puse muy feliz y a la vez me sentí bastante mal, porque yo como estando tan cerca, no había accesado yo a esos trabajos. Entonces, de verdad que es un honor poder tener ahí tan cerca a alguien que ha trabajado muchísimo tiempo de una forma tan meticulosa por hacer conocer a todas estas autoras y bueno, y que el trabajo continúe, o sea, que se continúe activo. Muy agradecida. Entonces estamos llegando al final de la mesa. No sé si hay tiempo para alguna pregunta. No veo ninguna en este momento, no he leído ninguna pregunta específicamente, sin muchos comentarios interesantes que vamos a recopilar, por supuesto, y vamos a tener en cuenta. Las observaciones y las sugerencias son realmente muy positivas. Vamos a actuar consecuentemente. Creo que los problemas señalados nos llaman a respuestas y esas respuestas pueden ser, como bien han dicho aquí, anudadas, es decir, en red, respuestas en red, respuestas colectivas. Creo que es muy importante, se mencionó acá, que falta un trabajo de formación en la región para editores. ¿Cómo es que no hay en este momento un posgrado o un grado que forme en edición? Que se sepa, hasta el momento no existe. En el año 95 yo le propuse a la Universidad Nacional que hiciera una formación para editores en aquel momento, una carrera breve de un año para formarlos. Y bueno, no hubo respuesta positiva. Creo que sigue siendo una faltante importantísima y podríamos promover respuestas desde un foro como este. Entonces la llamo a que sean voceros de esa necesidad ante las universidades. Les agradezco mucho la presencia y quisiera saber si existe en el auditorio alguna pregunta. Si no hay preguntas, no las veo yo acá. Ahí dice Fanny, perdón, que en Honduras está en proceso una maestría en edición. Es muy interesante. Excelente. Esa es una excelente noticia. Muchísimas gracias a Fanny por decirnos eso, porque grado no existe que yo sepa. Entonces... Sí, solo en Argentina hay carreras, pues así, profesionales, ya. Uno puede salir formado, ni siquiera en Colombia y en México, ¿verdad? No hay como para que uno se forme. Bueno, esta también es una tarea bien compleja, ¿verdad? Y muy bonita, y sobre todo hay que ser grandes lectoras, ¿verdad? Para poder ser
editoras. Entonces ese tiempo es fundamental en la formación, que no se mira, ¿no? Como los icebergs, ¿no? Los témpanos vemos solo una puntita y debajo hay una inmensidad de acciones silenciosas, pero que sí es necesario poderlas multiplicar. Así que gracias por acá las sugerencias que nos dicen que hay unos fondos por ahí con entidades suizas. Necesitamos gestoras, así que RIMAC recibe gestoras también que ayuden a que la región se dinamice más. Sí, hay un distinguido, participante de Carlos que dice que tiene una pregunta para usted. Carlos, ¿cuál sería la pregunta? Buenos días. Para doña Emilia Fallas. Hola, Carlos. Sí, ¿cuál es el procedimiento para publicar un manuscrito? O sea, ¿hay que enviar una muestra o todo el manuscrito? Bueno, primero sí necesito ver el tipo de libro, el tipo de contenido y darle una revisión. Primero, lo que llamamos inicialmente la revisión vertical, ¿verdad? Rápida para ver de qué se trata el libro y luego conversamos y ya vemos las posibilidades o si se adapta un poco al tipo de línea editorial, o ahí ya lo hablamos, ya lo conversamos, pero búsqueme en Letramaya, me puede contactar o en redes, no, ahí estamos. Ok, gracias. Gracias, más bien. Hay sugerencias interesantes también sobre la existencia de becas fuera de la región para formarse en este campo. Recomiendan Erasmus en Europa. En Europa existen carreras de grado y de posgrado en edición hace décadas. Y son todos programas muy interesantes. Claro que sí, si hubiera esa posibilidad, pues hay que buscar. Recomendamos a nuestros estudiantes buscar en esa dirección. Como no veo más preguntas, entonces voy a agradecer profundamente. Sí, Emilia. No, hay dos cositas importantes, creo yo, que hay que también retomar. Una de las limitaciones que tenemos para llevar libros de un país a otro es también los costos de transporte, ¿verdad? Tenemos que pensar en algunas posibilidades para visibilizar y para hacer esas alianzas para poder tener más entendimiento y más alianzas y más divulgación de lo que hacemos entre las editoriales centroamericanas, porque yo creo que somos una región relativamente pequeña como para estar tan separadas, ¿verdad? Eso me parece importante que se deje ahí para pensar y repensar, porque es muy difícil a veces yo a veces ando buscando algunos libros en Guatemala, Honduras, o sea, es imposible conseguirlos a veces, ¿verdad? Entonces, creo que es bueno dejarlo ahí, la idea. Sí, Veo una última pregunta acá de Marianela Sáenz. ¿Qué piensan de la impresión a pedido? Creo que sería la última pregunta. ¿Qué piensan? A mi juicio es una solución, siempre y cuando se trabajen bien los acuerdos con autores, se conozca bien cómo se va a hacer eso. Es una de las mejores soluciones actualmente para libros que han dejado de ser editados por alguna razón, ediciones Príncipe, pues de hace muchísimo tiempo, y que ahora pueden volver en reediciones contemporáneas para ciertos lectores. Luego también para autores recientes, creo que es otra opción, sobre todo cuando es el autor el que tiene que hacer la inversión, ¿verdad? Porque no siempre las editoriales tenemos las posibilidades de acarrear con todos los costos del proceso de edición. Entonces, a nosotros también ha sido pues una buena opción para ciertos títulos, tener este trabajo híbrido, ¿verdad? Sí, solo que a veces el costo de poner menos publicaciones es altillo también. Ya como para un modelo de negocios, ya por decirlo así, de más divulgación, sí sale alto también, ¿verdad? Entonces eso depende también de la naturaleza del proyecto, de para qué se quiere y cómo se va a mover. Porque no sé, en Guatemala o en Honduras o cualquiera de los otros países, pero en Costa Rica todavía la impresión por demanda es alta, es cara. Cuando sacamos 30, 50 libros, 100 libros, nos sale muy alto el costo unitario, ¿verdad? Entonces, eso hay que considerarlo.
aquí afortunadamente ya no es tanta la distancia, pero sí, definitivamente, entre imprimir 500 para arriba o imprimir 50 hay una diferencia, pero a veces sabes que si imprimís 500 vas a tenerlos demasiado tiempo, entonces como que podés recuperar más luego, invertir menos, entonces ahí va uno, dependiendo, como decís, del título y todo, ¿verdad? El modelo, Los números y las apuestas. Marta Leonor. Sí, solo 3 puntitos mencionar, ¿verdad? Aquí pues todos estos proyectos editoriales han nacido con la idea del sueño primero, ¿verdad? De sacar adelante cada proyecto individual, pero no nos olvidemos que esto es parte de toda una gestión cultural que hemos venido aprendiendo en el camino. O sea, aquí, aunque vayamos a la universidad, aunque haya una maestría, aunque hayan doctorado, aquí en la calle es donde se aprende. O sea, aquí, claro, en la universidad vamos a aprender, pero en la calle nos vamos a dar de trompicones, nos vamos a dar contra las paredes. Cuando a veces apostamos por un libro que se puede vender y nos damos cuenta que no vendió. Y entonces la inversión se vino abajo. Por un lado eso, gestión cultural, que hay que tomarla bien en cuenta. La famosa economía naranja, creo que aquí, por experiencia, sabemos que estamos aquí también, no solo por un sueño, sino también porque hemos invertido tiempo, dinero y estamos para ganar dinero. Creo que lo principal también es que hay que pensar en ganar dinero. O sea, no nos vamos a hacer millonarias ni nada, pero hay que hacer sus planecitos sus planes económicos, sus planes de negocio, como decía Emilia, por ahí mencionaba el plan de negocio. Y la producción cultural dentro de esta economía naranja que es vital. Muchos de nosotros estamos aportando a esa economía naranja y no se ve porque también hay una gestión y no visibilizamos lo que estamos haciendo. Solo dejo esas breves reflexiones porque aquí también estamos por un sueño, que ganarse sus billetes. Bueno, llegamos así al final de este espacio, de este momento. Les agradezco profundamente a los participantes del público. Muy interesantes sus observaciones. Muchísimas gracias a las panelistas con un abrazo muy sororal, lleno de cariño. Muchísimas gracias y a la compañía de todos los que han participado apoyando técnicamente este proceso. Digo yo, porque llegar aquí implica una preparación. Así que muchísimas gracias. Estamos entonces con Gilmac en la perspectiva de llevar adelante las observaciones y propuestas que ustedes han hecho en lo posible y además abrimos el espacio para todas las sugerencias que vengan luego de esta actividad. Muy agradecida en nombre de las organizadoras y espero que nos veamos pronto, nos veamos para continuar con esta reflexión que amerita darle seguimiento, porque realmente nos toca a todos de manera seria. Implica nuestra carrera, implica la producción de libros, que es el objetivo, pues, de la vida de un o de una escritora. Así que muchísimas gracias y nos despedimos de nuevo con un abrazo.